Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más con nosotros, que hacemos este programa con muchísima dedicación. Gracias por su compañía durante este tiempo de 1 hora. Hoy vamos a compartir el programa con Andrés Van der Hoorn. Hay que especificar que no es el papá, porque ya el papá prácticamente no está haciendo vida pública. Lo hace, pero ya no sale tanto en prensa. A él le dicen Andresito. A mí no me gusta mucho decirle Andresito a la gente, no, pero ese, no te preocupes, que ese es el nombre. ¿A ti te dicen Andresito? Ese es el nombre de cariño, Ya. el nombre familiar. ¿Y así te dijo tu papá siempre? Siempre me dijo así mi papá, me dice la gente que me quiere. Ya. Y ahora, al pasar de los años, es conveniente porque me quita 10 o 12 años. Entonces, me gusta que me digan Andresito. Así que no. ¿Y tú eres el hijo mayor o no el hijo mayor de Andrés? Sí, yo soy el hijo mayor. El hijo mayor de Andrés. ¿Cómo está él? Está muy bien, está muy bien. Ya está retirado de la política hace ya tiempo, pero está muy bien. Tu papá siempre fue un emprendedor. Sí, mi papá ante todo fue un emprendedor. En todo lo que se dedicaba fue un gran emprendedor. ¿Y tu madre? Mi mamá está bien. Mi mamá siempre fue no le gustó científica, mucho la vida no, al contrario. Ya. Científica, bióloga marina con mucho tiempo en el ejercicio de la ciencia, miembro de la Academia de Ciencias, pero siempre bajo perfil, pero está muy bien. Ya, pero tú sí estuviste siempre con tu papá en la parte política. Sí, siempre estuve en la parte política, heredé eso de él y me he dedicado a eso como oficio. Sin embargo, tú también has sido un emprendedor, porque tú tuviste un negocio de tabaco. Sí, he tenido varios negocios. De Sí. hecho, mi negocio principal y de lo que yo vivo, siempre han estado por el este, en la parte turística. Ya. Y me he dedicado a eso. ¿Qué negocio tú tienes ahora privado? Bueno, básicamente tengo un negocio de bienes raíces, pero hace ya 7 años emprendimos un grupo de socios y yo la cerveza Canita. Tenemos una cervecería, que es la cerveza, si se quiere, insignia de todo Punta Cana. Se vende mucho en Punta Cana, pero se vende aquí también. Así que... Me dice Jochi Solís que está vendiendo más ahora. Sí, sí, él la está poniendo más. Un abrazo saludo, al amigo Jochi Solís. Así es. Mira, Andrés, vamos a hablar ahora contigo como funcionario público. Ya esta no es la primera vez que tú eres funcionario público. No. Tú estuviste en ¿cómo es? Competitividad. Competitividad. Primero estuve estando en el Ministerio de Industria y Comercio. Exacto. Eso hace ya... Vicesecretario. Subsecretario. Subsecretario. Eso estamos hablando del año 2001. Ajá. O sea, yo tengo en la actividad pública y básicamente en lo que tiene que ver con administración Ya pública. 22 años. 22 años voy a cumplir. Sí. O sea, ha pasado por varias posiciones. Sí, varios Pero gobiernos. ahora vamos varias a hablar de comisiones. fideicomiso, porque tú Sí. estás en fideicomiso reservas. Así es. No fideicomiso van reservas, dicen fideicomiso reservas. Fiduciarias reservas. Fiduciarias Que es reservas. parte de las familias reservas, Sí. así como el seguro reservas. Tiene su AFP, consejo aparte. Tiene su consejo aparte, una empresa aparte. Sí. Y es parte de todo lo que es el grupo reservas. O sea, no tiene la parte administrativa y las decisiones no dependen del Consejo del Banco de Reserva. No, hay acuerdos de servicios sobre todo para crear sinergias entre todo el grupo, pero básicamente es una empresa aparte que se rige bajo los criterios de la ley 189-11, que es la ley que rige el fideicomiso en la República Dominicana, una ley no muy reciente, apenas tiene 10 años, y la fiduciaria reserva este año Sí. cumple 10 años. Este es un programa, Agenda Económica, que tú en el pasado ya fuiste como funcionario de otras posiciones que ocupaste. Pero este programa lo ven muchos técnicos, gente que sabe de economía, gente que sabe de negocios profesionales, pero también lo ve gente que no necesariamente domina todos los temas. Sí. A mí me gustaría que tú en poco tiempo dijeras, ¿qué es un fideicomiso? Sí, mira, un fideicomiso es un instrumento legal financiero, es un contrato en el cual una persona, sea jurídica o una persona natural, cede sus derechos, su propiedad, sus activos a la administración, a un tercero, que es un profesional de esa área, que es el fiduciario, para que se lleve a cabo una serie de mandatos específicos de ese bien o de esos activos, en beneficio de otra persona. Por lo tanto, estamos hablando de una figura, primero, repito, no es tan conocida en República Dominicana, sin embargo, en Latinoamérica ya tiene casi 100 años.
países como México, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Ecuador, México, Chile, Argentina, la conocen hace más de 100 años. Porque viene incluso... En Grecia. Primero viene Onassis usó el fideicomiso. Sí, viene desde los romanos. Y resulta, y es muy curioso, que eso se hace porque en la época donde el Imperio Romano tenía que enviar a hombres con responsabilidades y bienes a combatir, soldados, había un grave problema y era que la mujer no tenía ningún derecho, no existía la mujer desde el punto de vista legal. Por lo tanto, no había a quién delegarle los bienes cuando esa persona se iba en administración. Lo que pasaba era que cuando ese soldado se iba, regresaba y perdía todos los bienes porque se los dejaba a un compadre, a un vecino, etc. Porque no había nadie que podía tener esos bienes. Eso creó un revuelo en todo el Imperio Romano, y el Imperio Romano, que fue visionario en términos de derecho, bueno, de ahí que viene el derecho romano, crea la figura del fideicomisum, que no es más que el comisionado de fe para llevar a cabo una labor específica de esos bienes en delegación. Para garantizar la existencia o la permanencia. Garantizar la permanencia y que se lleve a cabo exactamente lo que esa persona quiere en beneficio de la persona que esa persona quiere. Entonces intervienen tres elementos ahí, ¿no? El fideicomitente o el dueño del bien, exacto, el que ordena el fideicomiso, la fiduciaria o el fiduciario, que es una persona imparcial, profesional, que se dedica a eso y que tiene un mandato de hacer exactamente lo que dice la ley. Tiene que ser jurídico. Ese ente tiene que ser un ente jurídico. Okay. Y está el beneficiario final. Que es el fideicomitido. Que es el fideicomisario. Fideicomisario. Que ese es el que va a recibir los beneficios de esa administración. Puede que considere la misma persona, pero en los casos, estamos hablando, por ejemplo, cuando son fideicomisos sucesorales o de planificación sucesoral. Como Onassis fue un fideicomiso sucesoral. Como fue Onassis, tú le pasa eso a la familia. Que le pasó a la nieta finalmente. Y le pasó a la nieta, que era Cristina, ¿recuerdas? Sí. Pero eso luego genera en el derecho anglosajón lo que es el trust en los Estados Unidos, que el 90% de las fortunas, por no decir casi el 100%, de las fortunas en los Estados Unidos se manejan mediante la figura del fideicomiso. Pero no solamente las herencias, sino también cualquier mandato desde el punto de vista financiero se genera mediante un fideicomiso. Se cogen unos activos, se pasa a una entidad que lo va a administrar y esa entidad tiene la responsabilidad de administrar tal cual dice el contrato, ¿no? Entonces, eso generó en los Estados Unidos un proceso de aumento del capital social, porque generaba mucha confianza, porque lo que eso genera es que ese bien que está ahí, una persona no la va a utilizar para derrocharlo, exacto, o para otra cosa que no quiera. Exacto. Luego eso se adecúa al derecho francés. Que no vaya a un casino. Exacto. Luego eso se adecúa al derecho francés en los países nuestros de Latinoamérica. Tanto en México como en Panamá son los primeros países que adoptan esa figura. Y luego otros países también. Sin embargo, por razones muy curiosas, en República Dominicana nunca se implementó. Y no fue hasta el año 2011 cuando el gobierno, en ese caso del presidente Leonel Fernández, a propósito de querer desarrollar aquel proyecto de viviendas de bajo costo llamado Ciudad Juan Bosch, se da cuenta de que para el desarrollo del desarrollo inmobiliario en la República Dominicana de bajo costo necesita la figura del fideicomiso. ¿Por qué? Bueno, y es que para que una persona de bajos recursos pueda acceder al sistema financiero y obtener un préstamo, que en este caso es una hipoteca, necesita un historial. Porque si no, como tú bien sabes, esa persona va a caer dentro de lo que es el reglamento de evaluación de activos, dentro de una categoría que lo perjudica bastante. Yeah. Esas personas estaban fuera del sistema financiero nacional. Y es el fideicomiso que trae eso al país para crear esa figura de confianza que permita que el préstamo sea al fideicomiso. Y esa persona beneficiaria puede obtener tasas muy bajas, incluso beneficios fiscales,
y pueda desarrollarse un nuevo mercado inmobiliario en la República Dominicana que hasta ese momento no existía. Entonces, tú recordarás, y eso era muy frecuente antes de 10 años, cuando tú veías complejos habitacionales, proyectos de desarrollo inmobiliario que quebraban. Sí. ¿Por qué? Porque el ingeniero, el desarrollador, recibía el préstamo del banco. Pero no vendía. No lo vendía, o que cogía el dinero y se compraba una jipeta. Correcto. Abría otro proyecto, quería crecer sobre esa base, y cuando venía quebraba uno y quebraban todos. Porque no había un régimen de confianza. Quedaba mal, quebraba él y también los afectados, los compradores que avanzaban dinero. Correctamente. El fideicomiso lo que trae es nivel de confianza. ¿Por qué? Porque a través de la figura del fideicomiso, ese desarrollador abre un fideicomiso con una fiduciaria. La fiduciaria se cerciora primero de que tiene todas las condiciones para hacer ese proyecto, lo analiza bien, luego que lo analiza bien, hace la debida diligencia desde el punto de vista del lavado, de que tenga todos los títulos, etcétera, y sobre todo los permisos. Y sobre todo que no tenga ninguna contingencia o ninguna deuda fiscal. Y luego con ese fideicomiso se va al banco. Y el banco entonces, cogiéndose de la buena fe y de la administración que está delegada de ese proyecto a una fiduciaria, entonces otorga un préstamo al desarrollador. Y el desarrollador tiene que hacer exactamente lo que dice el contrato. El riesgo para él de que el interés le suba o que, correctamente, o que quiebre el ¿Y negocio. qué pasa? Que esos intereses comienzan a bajar porque el nivel de riesgo baja. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comienza a desarrollarse eso, el adquiriente, dígase el consumidor final, cuando va y adquiere un apartamento, tiene la seguridad de que no importa si conoce o no conoce al ingeniero, el desarrollador, sabe que hay una fiduciaria y hay un banco detrás que va a velar por eso. Por lo tanto, tú has visto que en consecuencia ha habido un crecimiento vertiginoso en el área de construcción de bajo costo. Correcto. En los últimos años. Sobre todo en Punta Cana hay muchos proyectos de fideicomiso. En Punta Cana, en Santiago, en todo el Cibao, pero si tú te pones a ver, uno hace una foto con un vuelo y se pone a comparar lo que era Santo Domingo Este. Sí. Hace 10 años. Es una cosa impresionante. Esa ciudad Juan Bosch es impresionante. Y toda esa parte de la avenida ecológica, toda la parte de lo que es las Américas, ha crecido muchísimo porque la figura del fideicomiso ha traído esa confianza que ha permitido generar ese crecimiento. El amigo mío, Fermín Acosta, que es un ingeniero, exacto. Él es un desarrollador. Pero un gran desarrollador. Y en Punta Cana no construye nada sino fideicomiso. Así es. Y lo hace con la del VHD. Así es. Entonces, todo eso ha venido por esta ley que ha permitido generar esa confianza. Entonces, el fideicomiso no es más que ese instrumento que permite generar confianza a través de la delegación de esa administración. ¿Para qué? Para que esa administración asegure que ese recurso se utilice única y exclusivamente para eso. ¿Y en qué se diferencia el fideicomiso de la alianza público-privada per se? Porque ahora hay fideicomiso de la alianza público-privada, pero si no hay fideicomiso, sino alianza público-privada y fideicomiso, ¿cuál es la diferencia, Mira, Andrés? La alianza pública-privada es un concepto que se desarrolla en la República Dominicana a través de una ley que es la 4720, donde se establecen una serie de parámetros en los cuales establece perfectamente y claramente cómo el sector público puede asociarse o puede aliarse con el sector privado para desarrollar un proyecto específico de interés social. Me explico. Tú recordarás que hace unos años la República Dominicana da una serie de concesiones. Entre ellas, la concesión de una carretera que unía Santo Domingo, a través de las Américas, con Samaná. Eso es una concesión, porque en ese momento el gobierno de turno no tenía el dinero para hacer esa inversión. Viene un inversionista y le dice, mira, yo te la puedo hacer, pero yo voy a cobrar el peaje, ¿no?, de esa carretera, pero si por alguna razón ese peaje no me da, tu riesgo, el del país, me lo tiene que cubrir.
Una alianza pública-privada lo que hace es que establece reglas claras para que sea una carretera, sea un hospital, sea una presa, esos riesgos sean compartidos y se establezcan esos riesgos. Entonces, la alianza pública-privada es para el desarrollo de proyectos en los cuales el sector público tenga la necesidad de financiamiento, pero también la necesidad de una administración muy especializada, y el sector privado quiera invertir en esos proyectos. Con una seguridad con una seguridad, pero al final del retorno de la inversión. Necesitan, óigase bien, después que se hace esa alianza pública-privada, necesitan de la figura del fideicomiso como instrumento legal y de contrato para que ese bien sea administrado de la manera que dice el contrato y que no beneficie ni a una parte ni a la otra. Porque la fiduciaria se convierte, que no necesariamente tiene que ser la fiduciaria del Estado, en este caso la de la reserva, fiduciaria privada, puedan administrar esos bienes y esos intereses, garantizándole a cada una de las partes que se cumpla el contrato. Esa es la gran diferencia que hay. Hay fideicomisos públicos que pueden tener inversión privada, pero no necesariamente todos los fideicomisos públicos tienen que ser APP. Por ejemplo, estamos viendo ahora mismo todo un desarrollo de una gran inversión pública en Pedernales. Sí. El gobierno de la República Dominicana adquiere o retorna o de alguna manera recupera unas tierras en Pedernales. Sí, que estaban en manos de... Que estaban en manos de diferentes personas que de alguna manera... De mala forma lo adquirieron. Sí. Eso, lo que se hizo fue tomar esa tierra, deslindar esa tierra y los parques nacionales que son áreas protegidas, y se pasó el área que no son áreas protegidas, que tienen vocación turística, a un fideicomiso. ¿Para qué un fideicomiso? Bueno, para que ese fideicomiso le dé protección al sector público, que una inversión privada, porque los hoteles que se van a hacer ahí tienen que ser de administración privada, porque no es la vocación de un gobierno administrar hoteles, pueda garantizar ese fideicomiso que esa tierra y que esa inversión se va a garantizar en el tiempo para el Estado y que se va a llevar a cabo el contrato, no importa qué gobierno venga. Yo tengo preguntas sobre Pedernales. Sí. Vamos a hacer una pausa y venimos con Pedernales. Muy bien. Continuamos con Andresito Valdejol de Fiduciaria Reserva, que por cierto, tengo que decirle en el aire a Andresito, que él me dijo antes de empezar el programa que él no sabía nada de fiduciaria. Me sorprendió que lo nombraran ahí, pero la explicación que dio como que sabe mucho. Bueno, porque he tenido que... ¿Aprendiste cuándo? Sí, meterme inmediatamente y aprender mucho. Hay que aprender, ¿verdad? Y es el día a día. Y además, uno trabaja con una persona que es incansable. Entonces, a veces... O aprendes o aprendes. O aprendes o aprendes. El presidente es incansable y es el primero que más sabe de fideicomiso porque es el que más lo utiliza. Yeah. Entonces, ese reto que uno tiene, y sobre todo porque es algo que profesionalmente para mí es un gran reto, tenía que dedicarme a esto 100%, ¿no? Yeah. Entrate con el tema de Pedernales y en el desarrollo del segmento anterior. Pedernales, el fideicomiso Pedernales tiene muchos cuestionamientos. Sí. A nivel general. Sí. Hablan de que violentaría la ley de compras, que lo que quiere el gobierno es poder hacer lo que le da la gana sin controles del Estado, sin controles del Senado, sin controles de la Contraloría. Sí. Explica eso, Andrés, para que pueda la gente ver bien qué es el fideicomiso Pedernales, qué busca el fideicomiso Pedernales y qué tiene la razón la oposición en que hay que observarle, porque necesariamente tal vez, no tal vez es necesario aclararlo, y tal vez la oposición tiene algo de razón en observaciones que ustedes puedan tomar en cuenta. Mira,
quisiera comenzar poniendo algo. Lo que en no quiero contexto. verlo como un tema político, porque este No, programa no es político. No, Yo para quiero que nada. tú lo hables. Pero yo quiero poner la cosa en contexto. Independientemente de la parte política, no voy a entrar en la parte política. Sí, Pero quiero poner la cosa en contexto. En el siguiente tiene derecho. en el siguiente razonamiento. Cuando la palabra fideicomiso se comienza a satanizar, y vuelvo y repito, no estoy hablando de partido político ni mucho menos. Correcto. O sea, veíamos incluso respetables miembros de la prensa nacional, gente que me merece mucho respeto, escandalizados con el tema del fideicomiso. Fue exactamente un poco más de un año cuando en el Senado de la República específicamente se estaba conociendo, luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, se estaba conociendo el fideicomiso de Punta Catalina. Es ahí que comienza toda la discusión. Que finalmente no se ha hecho. Sin embargo, por eso yo quiero poner la cosa en contexto, ¿no? Sin embargo, ese mismo día se aprobó el fideicomiso de Pedernales. Exactamente el mismo día. Porque uno se aprueba y el otro no. Bueno, ¿qué resulta? Que el fideicomiso de Punta Catalina lo que estaba buscando era un medio diferente a una empresa pública para algo que en ese momento no tenía ningún tipo de asidero jurídico. Tú recordarás que la planta termoeléctrica Punta Catalina se hace en el gobierno pasado como parte de una estrategia bien hecha. La estrategia yo la comparto para quitarse presión de unos precios muy altos desde el punto de vista de la oferta que había en ese momento. Se hacen dos plantas, que el tema que si costaron más o costaron menos es otro tema. Esas plantas generan más del 30% del consumo de energía de la República Dominicana. Eso es más o menos unos beneficios al año de unos 200 millones de dólares para el Estado. Cuando el gobierno actual llega, tiene el mandato por ley de darle una base legal a eso que no la tenía, una planta dentro de un ministerio. Porque recordarás que la ley de electricidad y el pacto eléctrico mandaba la eliminación de lo que era la CDEE. Exacto. Y dentro de la CDEE estaba Punta Catalina. Ya. En ese mandato habían dos opciones. O se hacía una empresa pública, dígase, Con el nombre que sea. con el nombre que sea, puede ser empresa generadora Punta Catalina, exacto. Pero para que la gente entienda, una empresa pública es... Generadora eléctrica estatal. Una empresa pública es la Edesur, es una empresa pública. Exactamente. Edenorte es una empresa pública. Se hace una empresa pública o se hace un fideicomiso. El presidente de la República dice, yo prefiero que se haga un fideicomiso porque de esa manera, mediante la ley de fideicomiso, se puede asegurar de que esa planta en el tiempo no sufra de los embates normales de la política. Porque lo que estamos viendo es que las empresas públicas se convierten eventualmente en una especie de feudo político. Ponen políticos ahí, no es el caso de lo que estamos viendo ahora, pero lo hemos visto recientemente, cómo se maneja eso. Un fideicomiso, al estar dentro del sistema financiero nacional y estar supervisado por organismos como la Super de Banco, la Super de Valores, entran otros factores desde el punto de vista de control que permiten o que impiden un poco más, no es que sea imposible, pero impiden mucho más la politización electoral de ese bien que es un bien muy caro para el país. El presidente toma esa decisión y dice, vamos a hacer un fideicomiso para que esa planta tenga una capacidad de autogeneración como la tiene RD Vial, que es un fideicomiso, pero en vez de ser de planta eléctrica, son de las carreteras y los peajes, que permite obtener dinero de esos peajes
para que ese dinero se utilice única y exclusivamente en el para mantenimiento de la carretera. el mantenimiento. O hacer otras. Hacer otras. Entonces el presidente lo que dice es, vamos a hacer exactamente lo mismo para la parte de electricidad, porque con ese dinero podemos nosotros seguir creciendo en términos de la capacidad de generación. Bien. O sea, que los beneficios que genera se utilicen para hacer otras plantas o para darle mantenimiento. Se satanizó Punta Catalina. Hasta tal punto que el presidente tuvo que salir al país, decir que la iba a sacar. ¿Pero qué se hizo luego? Y excúsame que... Sí, tranquilo, que para eso es que yo... Para eso tú viniste. Que vaya en contexto, pero es un poco poner en contexto. No importa. ¿Qué pasó con eso? Que el presidente dice, bueno, si no quieren un fideicomiso, que han visto que otros fideicomisos se han manejado perfectamente bien, y yo soy el primero que lo digo y el presidente también. El fideicomiso de Redes Viales es una gran obra. Nosotros tenemos una de las mejores infraestructuras que lo hizo el gobierno anterior. Que lo hizo el gobierno anterior. Y el candidato anterior. Es una gran obra y quizás, y sin quizás, pudiera decir, que ha sido la mayor de todas las obras que tuvo Gonzalo Castillo. Y está ahí y se sigue manejando bien. Y el mercado premia el fideicomiso cada vez que sale al mercado. El fideicomiso administra las recaudaciones del... El fideicomiso lo que hace es que administra las recaudaciones de los peajes y en base a esas recaudaciones de los peajes lo que hace es que toma prestado dinero. Correcto. Para al Banco de Reserva. No, al mercado. Al mercado. Tú sales al mercado. No siempre al Banco de Reserva. No, al contrario. Okay. O sea, ahora mismo nosotros hicimos, la fiduciaria de reserva, una emisión del fideicomiso de Redes Vial, ahora mismo no, hace un año, sí. Por 23.000 millones de pesos al 9% en 15 años. La mayor emisión que se ha hecho en el país. Okay. La hizo el fideicomiso de Redes Vial con una clasificación de riesgo de Fitch de AA+. Para que tengamos una idea, el país completo cuando emite una deuda tiene la mejor clasificación que ha tenido, es la que tiene ahora, que es BB. Entonces, ¿y los empleados son de obra pública? Los empleados, una parte de obras públicas y otra parte del fideicomiso de Redes Vial. Okay. Correcto. El presidente lo que quería era hacer eso, pero se le impidió. ¿Pero qué hizo el presidente? ¿Por qué el presidente cedió? ¿Presión política la cogió? Bueno, yo diría que ese es su estilo, yo lo respeto. Es el estilo del presidente. Él dijo, bueno, yo voy a estar con esto, entonces vamos a hacer una empresa pública. ¿Qué resulta? Que la empresa pública tiene ahora mismo, y pasó por el Congreso, la capacidad de endeudarse sin ser deuda pública, la capacidad de comprar sin ir a las 340, tiene todas las prerrogativas que se le criticaban al fideicomiso. Eso está ahí en el Congreso. Lo aprobaron. Eso se aprobó. No ha salido del Congreso. Eso está en el Congreso, se aprobó. Es una empresa pública. Ya, Punta Catalina es una empresa pública. Manejada por la persona que tanto se criticó que manejaba el fideicomiso. Pero tiene que manejarse por la ley 340. No, está excluida. Le quitaron, la excluyeron de eso. La ley está incluida. Eso va para el Constitucional seguro, porque eso es casi imposible. No, ¿por qué? Porque hay otras prerrogativas. La refinería dominicana de petróleo no está no se rige en base a la 340. Ni en la Cámara de Cuentas. No. La refinería dominicana Refidonza es una empresa pública que no se rige por la 340 ni se rige por el orden de la Contraloría. Pero para endeudarse sí tiene que pasar por el Senado o por el Congreso. Claro, se aprobó. Lo que te quiero dejar dicho es que como el Banco de Reservas y como Refidonza, ya Punta Catalina es una empresa pública. A donde quiero ir, la satanización del fideicomiso era más bien quitándole la oportunidad al presidente de él tener capacidad de financiamiento alternativo para obras que ya con el nivel de deuda que se tiene en el país y con la incapacidad de hacer una reforma fiscal, el presidente tuviera impedido de seguir haciendo obras autofinanciadas con la figura del fideicomiso, que vuelvo y repito, es una figura que tiene mucho atractivo desde el punto de vista del financiamiento para las AFP, para los puestos de bolsa, para cualquier persona nacional o extranjera. Porque la gente le tiene confianza al fideicomiso, más no hacia una empresa pública. Así es. Entonces, yo quería ponerte esto en contexto para que tuviese
que no es un tema eminentemente político, también hay temas desde el punto de vista de intereses privados. Ok. Ya. Entonces, Por eso el bombardeo fue por varios frentes. Por varios frentes. Lo que se quiere es satanizar la figura del fideicomiso, porque solamente con un fideicomiso, y no empresa pública, la zona de Pedernales puede tener, dentro de 3 o 4 años, 4.700 habitaciones, 50.000 empleados, un aeropuerto, una planta de generación, y cambiar totalmente el panorama político y electoral de esa zona. Porque el fideicomiso lo que puede es tomar la tierra y en base a esa tierra tener una participación de inversión privada, como la tiene de Red Vial, un comanejo público-privado y desarrollar esa zona, como lo hizo Joaquín Balaguer en su momento, en el año 72, en Playa Dorada, a través de un proyecto de infraestructura. Porque la gente no se da cuenta, pero el turismo dominicano nace, como se conoce hoy, en Puerto Plata, con 2 hoteles, el primero llamado Jactar Village, exacto, todo incluido, que lo hizo Joaquín Balaguer mediante un préstamo del Banco Mundial y del BID. que lo cogió una administración, una empresa jamaiquina. Exactamente. Que puso a Alberto del Pino. Correctamente. Entonces, hizo también 2 campos de golf. Correcto. Uno en Playa Dorada y otro en Playa Grande. Sí. El aeropuerto. Todo eso lo hizo el gobierno de Joaquín Balaguer. La diferencia es que no había el fideicomiso para que pudiera seguir utilizándose como mecanismo de que el Estado tuviera participación. Exacto. Hubiese tenido el fideicomiso y el gobierno y el Estado dominicano tuviera parte dueña de eso, sí, a pesar de un desarrollo privado. Eso es lo que se quiere hacer en Pedernales. Entonces, ¿qué resulta? No vamos a atacar Pedernales, porque sería muy mezquino atacar Pedernales. Como tú le dices a la gente de Pedernales, de Oviedo, a la gente de Elías Piña, de La Descubierta, que no vamos a hacer inversión. Pero el de Pedernales es fideicomiso público-privado. El de Pedernales es un fideicomiso público. ¿Público nada más? Solamente público nada más, que eventualmente se convertirá, cuando venga una inversión privada, en un fideicomiso con participación, correcto, de administración privada, después de un proceso. Correcto. Entonces, ¿qué resulta? En ese contexto, atacar, y vuelvo y repito, la figura o atacar el proyecto de Pedernales sería muy mezquino. Pero si ataco la figura del fideicomiso, puede ser que no se haga nada. No solamente Pedernales, sino también no se haga el monorriel de Santiago, no se haga la carretera del Ámbar que conecta Santiago con Puerto Plata, no se haga la carretera... Pero esos son con alianza, o va con fideicomiso también. Es que necesita un fideicomiso. También. Porque Ámbar necesita fideicomiso, sí, porque necesita fideicomiso. Sí, porque el fideicomiso es el contrato donde se establece de una garantía fiduciaria para poder buscar el financiamiento. La alianza pública-privada no es más que el protocolo de asociación de manejo de riesgos. Cada fideicomiso es diferente, se diferencia de otro. Claro, todos. Cada fideicomiso es un contrato aparte. Cada fideicomiso es un contrato aparte, porque tiene mandatos específicos aparte. Tiene actores diferentes. Tiene actores diferentes, pero puede tener... administradores diferentes. Puedes tener los mismos actores, pero si la naturaleza del fideicomiso es diferente, es un fideicomiso diferente. Por lo tanto, cada fideicomiso tiene que pasar, primero, a inscribirse en la Cámara de Comercio de la República Dominicana para tener su registro comercial y luego en la DGI para tener su RNC. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que reunir para nombrar el consejo o los administradores de los fideicomisos? Mira, según la nueva ley del fideicomiso público que el presidente tuvo a bien introducir, de los fideicomisos públicos tienen que tener mayoría, no sé, puede ser más de 5, los miembros del Consejo de Administración. Son el Consejo Fiduciario, ¿no? ¿Hay algo en ex oficio? ¿Hay alguien ex oficio en ese caso? No necesariamente. Tiene que ser 3 miembros del gobierno, incluidos el fideicomitante o la figura principal del área que se coja. Por ejemplo, si se hace un fideicomiso de salud, vamos a poner, el ministro de Salud es la persona que encabeza eso, pero puede tener participación también
privada nombrándose por el presidente de la República. Vamos a hacer la segunda pausa y volvemos. Muy bien. Continuamos con Andresito Van der Holt de Fiduciaria Reserva. Mira, hay dos o tres preguntas clave. No le quiero dar un orden específicamente. Porque tú, como ya sabes de fideicomiso, tú no sabías, pero yo lo sabes. Yo necesito que tú nos aclares a nosotros. ¿Por qué quiero insistir en la pregunta, por qué se dice que lo que se está buscando en este gobierno es obviar la ley de compras para poder disponer de los recursos de una manera, vamos a decir, medalaganaria o como quisieran hacerlo sin ningún control? Sin ningún control. Sí. Mira, la ley lo que dice bien claro, y esto lo ha explicado mucho el director de compras, que como todo el mundo sabe, a pesar de ser la autoridad máxima en temas de compra y contrataciones, una persona que tiene más de 20 años, o menos, porque la ley es de 2006, pero tiene muchos años trabajando desde la sociedad civil, sobre todo participación ciudadana, Sí. la denuncia con el tema de compra. Y es una persona que usted puede estar de acuerdo en muchas cosas, pero nadie le puede regatear que es una persona íntegra en ese sentido. Y como conocedor de la ley, él advierte y reconoce que la ley fue antes del fideicomiso. La ley 340-06 lo que contempla es un solo reglamento hasta ahora, que son de compras, de contrataciones públicas. La ley no prevé algún otro tipo que tenga que ver con otro tipo de mecanismo. Por ejemplo, la ley no prevé regímenes especiales como lo que tienen las sedes, por ejemplo. Imagínate tú cómo tú vas a entrar en un proceso de compra de contrataciones públicas para hacer una carretera con ese mismo orden para comprar carbón para Punta Catalina o se daña una turbina. Se necesita una reglamentación. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice bien claro que se va a acoger a la ley 340 y que cada fideicomiso tendrá una reglamentación aprobada por la Dirección General de Compras en base a la naturaleza de ese fideicomiso. Ok. Eso es lo que dice tácitamente la ley. O sea, porque la ley sale un reglamento por cada uno de los adaptado claramente, dentro de la ley. Claro, dentro de la ley. Porque la ley ahora mismo lo pueden buscar, ¿eh? Ahí está en internet, lo pueden buscar. 340-06 y su reglamento dice, su artículo 9.3, que la Dirección General de Compras y Contrataciones tiene la facultad de reglamentar los regímenes especiales previstos en esta ley y en futuras leyes. Recuerda que la ley de fideicomiso se llama 189-11. Correcto. Eso salió en el 2011. 5 años después. 5 años después. La ley se está reformando, la ley de compras se está viendo. Pero yo no soy abogado y quizás lo que yo voy a decir es una blasfemia. Pero tomando en cuenta la evidencia empírica que hemos visto hasta ahora, dentro de los fideicomisos públicos anteriores y actuales, dígase de Ciudad Juan Bosch, que no se acoge a la ley 340, lo dice tácitamente. Pues por ahí hay desarrollo privado. No, pero dice bien claro que las contrataciones que hace el gobierno la hace en una reglamentación especial. Todo lo que son las contrataciones del gobierno, dígase la parte pública, si yo voy a hacer una carretera, la parte de electricidad, todo ese tipo de cosas. El agua. Correcto, todo eso se hace mediante una reglamentación. Bajo un fideicomiso. Pero bajo una reglamentación de compra especial. Exacto. Ahí no sería un solo escándalo. No. Entonces, ¿dónde ha sido todo lo en base a qué ley ha sido todo el escándalo de corrupción que hemos tenido en los últimos años? Con la 340, acogiéndose a la 340. La gran diferencia es que la ley 189-11 de fideicomisos le otorga una responsabilidad al gestor fiduciario, que en este caso soy yo,
tanto civil como penal, de 2 a 10 años de cárcel. Y la ley 340-06 no tiene ninguna disposición penal ni civil. Sí, exacto. Entonces es una contradicción. Sí, es verdad. Entonces, violar la ley 340 no da prisión. Exactamente. Lo que da prisión es que el que viole la ley de fideicomiso, ese sí tiene prisión. Por eso es que el fideicomiso se cuida mucho más, porque incluso está regido mediante un sistema que para mí, de todas las instituciones que tiene la República Dominicana, el Estado Dominicano, el sistema financiero nacional es la institución más sólida que... Lo que tú dices es cierto, porque yo recuerdo que con mucha razón de él, el exdirector de la CAS, Alejandro Monta, tuvo un enfrentamiento público con la directora, con Yocasta Guzmán, que él tuvo que comprar un componente que trata el agua potable. Sí. Lo tuvo que comprar de urgencia y ella le dijo que se la quiso objetar porque no cumplió con la ley 340. Le decía, pero que espérate, porque dejo a la población sin agua, ¿qué hago? Y es un servicio público que además tiene un componente de pago directo. Correcto. Porque no entra dentro del presupuesto nacional. La persona que paga el agua está pagando por un servicio. Correcto. Y esa persona quiere el servicio inmediatamente, y un servicio tan vital como el agua. Entonces, cada uno de los temas en una administración pública moderna tiene que tener una reglamentación. Lo que pasa es que tiene que tener régimen de consecuencia. Eso es lo que tiene que tener. Régimen de consecuencia y que se cumplan. Y que se lleven a cabo los principios que dice la ley. ¿Qué son los principios de la ley? Bueno, que tenga, que sea bien publicitada, que garantice la participación de todos, que tenga transparencia, ese nivel de transparencia, que si tú la vas a poner en una página web, la gente sepa que esté ahí puesta, que no esté escondido. Pero vuelvo y repito, todos los actos de corrupción más grandes que se han hecho en la República Dominicana, desde su nacimiento, han sido en base a la ley 340-06, que hoy tanto se reivindica. Sí. Y que todo el mundo sabe que esa ley hay que reformarla. Y que cuando se reforme, tendrán que ser también acogidos ahí los regímenes de fideicomisos como regímenes especiales. Por lo tanto, para concluir esa parte, la ley que ahora dice bien claro que se acoge a la 340 y sus reglamentos. Por lo tanto, eso está claro. Eso está claro por ahí. Y segundo, lo más importante para mí, que en 10 años del fideicomiso público, de este gobierno y los anteriores, no ha habido un solo escándalo que tenga que ver con obras públicas, por ejemplo, donde estábamos hablando de obras públicas. Ha habido muchos escándalos en obras públicas en los últimos años. Pero ¿ha salido alguno de Red Vial? No, ninguno. Asfalto, ha salido el tema de las sobrevaluaciones, pero ninguno de Red Vial. Entonces, fuera de la ley, mi querido amigo, la evidencia empírica lo que ha demostrado es que el fideicomiso no es la panacea, pero es un instrumento muy moderno de capacidad de administración de un Estado que todos los días está creciendo mucho más, que una población que todo lo necesita servicios mucho más modernos, y que como otros países necesitan también de este instrumento, porque no es casualidad que en Colombia hay 634 fideicomisos públicos. Andresito, cuando salió la información de que había un fideicomiso para la policía, honestamente, mira mi expresión, pero ¿y para qué carajo? Sí, te explico. No te voy a hacer la pregunta así, ¿para qué hicieron? Sí, mira, el carajo, ¿para qué hicieron? Sí, mira, esto salió de la siguiente necesidad. Y primero, no es público, porque no tienen dinero público. El presidente de la República, en el proceso de transformación de la policía, se reúne con los empresarios dominicanos. Invita a todos los empresarios a un lanzamiento cuando se escoge la comisión técnica de reforma a la policía. Y le hacen un plan en el cual, para reforma de policía, se necesitan unos 130 millones de dólares. Pero la policía lo que tiene apenas le da para pagar su nómina. El presidente solicita al empresariado su ayuda y el empresariado dice, sí, queremos ayudar. Pero ¿cómo podemos ayudar?
de qué manera se puede ayudar. Porque serán donaciones, pero si le hago donaciones, van a ser sujetas a los impuestos. Pero si ¿Quién va a pagar los impuestos? Tengo que pagar los impuestos, pero si yo compro los materiales, quizás no lo compro en base a las especificaciones que van a querer plan de reforma. Según el registro mercantil, no tengo cómo compro canana, cómo compro... Exactamente, correctamente. Sí. Es el sector privado que le dice, no, presidente, vamos a hacer algo. Confórmese un fideicomiso, donde nosotros podamos hacer un fideicomiso filantrópico, donde nosotros podemos ser deducidos de impuestos sobre la renta, una donación por el 5% que le confiere la ley de la renta neta imponible y que nosotros pudiéramos aportar ahí. Okay. Y ahí hay unos 15 millones de dólares del sector privado para pagar exclusivamente todo el proceso de donaciones del sector. Okay. Por eso que sea gradualmente desgravable. Si el problema gradualmente desgravables, podría ser. Sí, claro. Okay. ¿Y qué pasa? El problema donde estuvo en la narrativa. Sí, porque vos han dicho fideicomisos para filantrópico para la seguridad, no hubiese pasado nada. Ya. Pero al ponerse policía. Entonces, llámala, pero ese es primero pero es un fideicomiso que no recibe un solo centavo del sector público. Un fideicomiso filantrópico del sector privado que se hace como beneficiario del sistema de transformación de la policía. Ok. Para que tú entiendas. Mira, por eso yo no lo sabía. ¿Para qué carajo fideicomiso? ¿Quién va a poner el dinero? Pero no, es para eso. Es para, por ejemplo, el Grupo Punta Cana, el Grupo Popular, el Grupo... ¿Y el de becas es igual? ¿Fideicomiso de becas? El de becas también. No es de becas, es de crédito educativo. De crédito educativo, sí. Sí. Eso se utiliza mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Para que las empresas puedan donar también libre de impuestos, pero también para que el gobierno pueda transferir a un instrumento que pueda prestarle a los estudiantes sin que estén avalados o que estén regidos mediante al sistema financiero nacional. Pero si es un instrumento que va a dejar dinero, que deja beneficio porque crea un interés mínimo, ¿o no crea? Sí, claro que hay interés, pero eso se reinvierte. Exacto. O sea, no deja lucro. Lo que va a dejar el interés. Deja un criterio que se va creciendo para seguir apoyando. Correctamente. O sea, las empresas no obtienen un retorno. Correctamente. No es la naturaleza del Estado. ¿Y quién administra ese? ¿El MESI? No, ese lo administramos nosotros. Lo administran ustedes. Ok, qué bien. Sí. La plataforma que se utiliza es la plataforma del Banco de Reservas. Sí, claro. Viene dinero del gobierno y del sector privado, pero eso es sin fines de lucro, para que ese dinero... Una persona que sea beneficiada. También es supervisado, porque ese dinero es simplemente para dar crédito educativo. Solamente para eso. Para internacional y nacional. Y ahí hay 5 consejeros o comité técnico, que uno es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el otro es el director del OPTI, exactamente, director del OPTI, una persona del sector privado que es María Amelia León, y están ahí que velan y que llevan... Claro, entonces llevan ese rigor mediante el contrato de que ese dinero se utilice para crédito educativo de unos criterios específicos en base a lo que el país necesita, no cualquier persona. Ese consejo, por haber ex oficio, no tienen dinero, no tienen salario. Para nada, y María Amelia yo sé que es honorífica. Exacto, ellos no van a ser ningún miembro de un fideicomiso cobra dinero. Ya, una pregunta, si se quiere final, si me da tiempo todavía te hago otra que tengo acá. Pero quiero hacerte una al profesional y al funcionario. Tú eres un empresario. Sí. Tú estás en el puesto por, si se quiere, yo no voy a decir, tal vez se ve feo por complacer al presidente que te solicitó que lo acompañara en la gestión y que te nombró ahí. Me siento muy honrado. ¿Verdad? Basado en todo el cuestionamiento que ha sucedido de los fideicomisos y cosas, ¿cuáles serían tus responsabilidades futuras en caso de un cuestionamiento de los fideicomisos? Bueno, lo primero es que los cuestionamientos pueden haberlo. No tengo ningún problema. En cualquier momento, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Compra y Contrataciones, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores o la DGI, esas 6 entidades, no hay ningún instrumento, óyeme bien, ningún instrumento en el país
público o privado, y ninguna institución pública o privada más regulada que la de fiduciaria y los fideicomisos. 6 instituciones la regulan. Encima. Y esas 6 instituciones constantemente están requiriendo información. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema de darle la información mediante la ley que exijan esas entidades. Y mientras todo se está haciendo por la ley, porque al final del día las compras no las hacemos nosotros, las hacen las entidades públicas. Nosotros lo que hacemos es firmamos el contrato y velamos porque todo se haga el cumplimiento de la ley. No hay nada que temer. Bueno, gracias, Andrés. No, gracias a ti. Si tiene algo más que agregar. No, de verdad que contento agregar que tenía mucho que no te veía. Sí. Que nuestra amistad viene hace mucho tiempo. Así mismo. Así mismo. Cuando la batería meteoro. Cometa, ¿verdad? Cometa, sí. De mi amigo. De José Luis Núñez. De José Luis Núñez. Ustedes fumaron mucho puro. Mucho puro juntos. Cometa, así es. Bueno, pues gracias. Gracias a por ti, tu hermano. presencia y a ustedes por su compañía. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.